Hola, feliz día, mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Marconi Lares. Voy a ser su tutor influencer en esta estrategia, en esta unidad curricular llamada Trastornos del Aprendizaje. Es un verdadero placer estar con ustedes y poder compartir esta información, este conocimiento que nos acerca más a esa realidad, a esa propósito que tenemos de ser psicólogos. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero para mi vida. Voy a estar 20, 30 años haciendo esto para ayudar a la gente. Y entonces, bueno, siempre yo me interpelo en esa decisión que tomé y siempre estoy buscando, pues, consiguiendo, más bien, más que buscando, consiguiendo nuevas respuestas para esta maravillosa vocación que yo elegí. Bueno, como ustedes saben, soy psicólogo, psicólogo clínico, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta con una maestría en psicología clínica, pero durante muchos años y antes de ser psicólogo fui docente. Docente y trabajé con estas etiquetas diagnósticas en mi aula de clase. Trabajé con niños que tenían algún tipo de trastorno del espectro autista. Vamos a utilizar, por supuesto, el lenguaje clínico actualmente vigente, que es el que gobierna, pues, por ahora, el enfoque clínico, pero la llamada o el llamado es siempre ver a nuestros estudiantes más allá de una etiqueta, verlos con ese humanidad y ese amor que se corresponde. ¿Ok? De verdad que me encanta esta materia y bueno, espero dar de mí mucho para poder exigir de ustedes también mucho. En esta sesión vamos a profundizar en los trastornos de aprendizaje. Es un tema realmente fundamental en la psicología educativa moderna. No solo revisaremos definiciones, sino que exploraremos cómo ha evolucionado nuestra comprensión en estos desafíos desde una perspectiva histórica y diagnóstica, pasando de un modelo clínico a uno de intervención inclusiva. Primero, vamos a redefinir el trastorno específico del aprendizaje. Para comenzar, es vital establecer lo que realmente es un trastorno de aprendizaje. Hablamos de un desafío neurobiológico, como lo dice aquí la lámina. Es un desafío neurobiológico específico que interfiere con la adquisición de habilidades académicas básicas. Es fundamental desmitificar conceptos, por ejemplo, un trastorno del aprendizaje no es un retraso global del desarrollo, ni es consecuencia de la falta de inteligencia o de interés del estudiante. Se trata de una diferencia en la forma en que el cerebro procesa la información, lo que tiene un impacto profundo en la esfera social del niño, mediante la frustración que esto le puede desarrollar. Entonces, el estudiante que se enfrenta, que tiene el desafío de vivir con un trastorno
del aprendizaje va a vivir, valga la redundancia, afectación en su área académica, como por ejemplo ahí lo ven, ¿verdad? Dificultades de lectura, escritura, matemática, dificultades en su área emocional, con ansiedad, frustración, impacto en la autoestima y afectación en su área social, como aislamiento, dificultades en la interacción entre pares, etcétera. Pero ya estamos claros de que no es voluntad del niño, es mucho más allá de eso, es mucho más allá. Entonces, veamos aquí, la forma en que vemos estos trastornos ha cambiado drásticamente. En el siglo XIX, el enfoque era puramente médico, centrado en lesiones cerebrales o ceguera de palabras. A mediados del siglo XX, pasamos a una etapa de transición donde se empezó a observar la lateralidad cerebral. Un hito en relación a la evolución de este trastorno sucedió en 1963, cuando Samuel Kirk acuñó el término Learning Disability, permitiendo que el sistema educativo comenzara a integrar apoyos específicos. Y hoy estamos en una etapa de consolidación donde la neurociencia nos permite entender las bases cognitivas con precisión. En función de esta evolución, es que nosotros vamos a hacer el ensayo, el ensayo, el trabajo argumentativo que vamos a presentar en esta unidad número 1 en trastornos del aprendizaje. Muy bien. Vamos a ver entonces en esta siguiente lámina cuáles son esos lentes o esos enfoques teóricos de la psicología educativa que nos va a permitir poder interpretar o poder abordar el trastorno específico de aprendizaje. No existe, como ustedes están viendo en la lámina, una sola mirada para estos trastornos. El enfoque neuropsicológico estudia las estructuras cerebrales involucradas. El enfoque cognitivo analiza cómo el estudiante codifica y recupera la información, centrándose en la memoria de trabajo. Por otro lado, el enfoque conductual se enfoca en la respuesta a la intervención y al ambiente. Y finalmente, el enfoque socioconstructivista nos recuerda que el aprendizaje es un proceso mediado, donde el docente actúa como el puente necesario para superar las barreras del trastorno. Es el docente una pieza fundamental. Él se convierte entonces en esa zona de desarrollo próximo del estudiante. Entonces, seguimos. En esta lámina vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál es las características particulares en relación a los dos manuales que tenemos en la actualidad en este lado del mundo? Porque ustedes saben que hay otros países que tienen otros manuales, pero estos son los más difundidos, los más conocidos y los que trabajamos nosotros en este lado del mundo. A nivel profesional, nos guiamos en esos dos marcos principales. El DSM-5
que es editado por la Asociación Americana de Psiquiatría, utiliza el término trastorno específico del aprendizaje y divide las dificultades en tres áreas: en la lectura, en la escritura y en las matemáticas, asignando un nivel de gravedad como leve, moderado y grave. Mientras que el CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud pone un énfasis especial en la persistencia de las dificultades y en asegurar que éstas no se explican por otros factores sensoriales o por instrucciones o por una instrucción inadecuada. Esto me parece que es sumamente relevante, sumamente importante. O sea, el problema conductual que está generando el estudiante en el contexto del aprendizaje no se puede explicar por una mala instrucción, ni se puede explicar por problemas sensoriales. Ahí tenemos una diferencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entendiendo este detalle, identificamos tres áreas críticas según el DSM-5. Primero, la lectura o la dislexia. ¿Qué es la lectura y la dislexia o la dislexia? Son aquellas dificultades en el reconocimiento de las palabras, precisión y fluidez de la comprensión lectora. Entonces, la lectura y la dislexia afectan la fluidez y la precisión. El segundo, la segunda área crítica a estudiar es la expresión escrita o la disgrafía, que dificulta la organización gramatical y la ortografía. Y el tercero, las dificultades matemáticas o discalculia, que entorpece la comprensión del sentido numérico y el cálculo. Cada una de estas requiere estrategias de apoyo diferenciadas. Muy bien. Ahora, vamos a identificar, vamos a ver que para identificar un trastorno, ¿qué es la palabra trastorno? Distorsión. ¿Ok? Trastorno significa distorsión. Distorsión o fuera de la línea base. Es decir, hay un comportamiento esperado y este estudiante o esta persona, hablando desde el punto de vista del trastorno del aprendizaje, está fuera de la línea base, ya sea por arriba, también es una distorsión, o por debajo. ¿Ok? Entonces, para identificar un trastorno, aplicamos dos criterios claves. Primero es el de exclusión. Debemos estar seguros que la dificultad no se debe a problemas de visión. O sea, esto que le está pasando al joven es producto de que tiene problemas de vista o audición o a una discapacidad intelectual global. El segundo es el de persistencia. ¿Qué significa esto? Que los síntomas deben estar presentes por lo menos durante 6 meses, a pesar de haber recibido apoyos específicos. Es importante destacar que no dependemos solo de la discrepancia entre el coeficiente intelectual y el rendimiento, sino de cómo el niño responde a la ayuda. Entonces es importantísimo tomar en consideración estos elementos para poder identificar si el joven o el niño
está padeciendo un trastorno específico del aprendizaje. ¿Cuáles son? Dos, ¿verdad? El criterio de la exclusión. Y el segundo criterio de la persistencia. Es decir, esto que le está padeciendo no deriva de un déficit visual, auditivo, motor o afectación también socioeconómicos extremos. Un niño que está viviendo, por ejemplo, problemas de alimentación constante, duerme poco, es inmigrante y no tiene un sitio donde dormir o está damnificado. Evidentemente eso sabemos que el contexto influye en las conductas. Entonces, bueno, nosotros excluimos eso, determinamos que eso no está presente. Y el otro criterio es de la persistencia. Las dificultades permanecen activas por un mínimo de 6 meses. Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles son los signos de alerta en la lectura y la escritura. En el día a día escolar, los indicadores son claros. En la lectura, debemos observar lentitud extrema, omisiones de palabras o sustituciones constantes. En la escritura, los signos incluyen una ortografía fonéticamente imposible, una caligrafía muy difícil de leer o una incapacidad persistente para organizar las ideas de forma coherente en un papel. No solamente estamos hablando de lectura y escritura, vamos a ver qué vemos en el área de las matemáticas y los procesos cognitivos. En las áreas de las matemáticas, el signo principal a observar es la falta de comprensión de la magnitud numérica. Por ejemplo, el niño no entiende que el número 5 representa una cantidad, pero también debemos mirar los procesos transversales. Fallas en la memoria a corto plazo, dificultad para mantener la atención o problemas de funciones ejecutivas, como la incapacidad para organizar su mochila, su morral, sus cosas, sus cuadernos, sus lápices, o planificar sus tareas. Estas son las cosas que nosotros observamos en signos de alerta que nos mantienen a nosotros atentos para poder abordar o diagnosticar o identificar un trastorno del aprendizaje. Ahora, para que una intervención sea exitosa, debemos sumar el estudiante con su entorno. No basta con trabajar solo con el niño. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Cuando trabajamos con niños, no podremos aislarlos del contexto, de su contexto. Yo lo puedo aislar del contexto y ponerlo en otro, pero sabemos que eso, ¿verdad? Si es temporal, al regresar a su contexto, él vuelve otra vez a recaer. Existe la probabilidad, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar con su contexto. Tenemos que trabajar con un andamiaje social. Cuando el sistema educativo adapta sus métodos y la familia comprende la base neurobiológica del desafío, el estudiante puede alcanzar el éxito académico. La clave es una intervención multinivel que sea constante y validante. Muy bien, para concluir, debemos recordar que la detección temprana es nuestra mejor herramienta para evitar el impacto social negativo en el autoestima del niño. Debemos transitar de un modelo que solo ve el déficit hacia uno que valore la diversidad funcional, potenciando las fortalezas individuales de cada individuo, de cada estudiante.
para que el trastorno no sea solo un límite, sino una condición a gestionar. Debemos hacer diagnósticos tempranos. Tenemos que cambiar el paradigma para enfocarnos en la diversidad y en las fortalezas innatas del estudiante. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Esto corresponde a la unidad 1 de trastornos de aprendizaje. ¿Ok? Ahora, quiero mostrarles rápidamente, les quiero mostrar el aula virtual y lo que vamos a hacer en este periodo académico. Primero, recordar, ya está publicado el plan de evaluación en el foro de anuncios. Muchachos y muchachas, miren, es sumamente importante que nosotros siempre estemos aquí en el foro de anuncios. Cada 3 días escriba en el foro de anuncios. Perdón, lea el foro de anuncios. Si usted tiene dudas, foro de dudas. Nosotros vamos a tener aquí 4 actividades sumativas. ¿Ok? La primera actividad sumativa es un ensayo argumentativo. ¿De qué es el ensayo argumentativo? El estudiante deberá investigar a profundidad el desarrollo histórico y las distintas conceptualizaciones de los trastornos específicos del aprendizaje abordados desde los diversos enfoques teóricos de la psicología educativa. Con base en esta investigación, deberá redactar un ensayo académico que estructure lógicamente la evolución de estos conceptos. Posteriormente, el documento se debe integrar un análisis comparativo sobre la clasificación general de estos trastornos según los parámetros establecidos por los manuales diagnósticos. Es imperativo que el análisis refleje un dominio clínico del tema, argumentando la relevancia de estas clasificaciones en el ejercicio profesional del psicólogo educativo. El documento debe finalizar con las conclusiones propias de que evidencien el pensamiento crítico. Este trabajo no puede pasar de desarrollo de 4 páginas. Y la última página debe ser un cuadro comparativo. Las primeras 3, el aspecto teórico para llegar al cuadro comparativo. ¿Ok? Entonces, ese trabajito lo van a entregar, ¿verdad? En el espacio correspondiente. Luego, vamos a trabajar con un estudio de casos. Un estudio de caso, ¿verdad? De estos trastornos relacionados con la lectura, la escritura y la matemática. Un estudio de caso de ustedes o un estudio de caso. Si no tienen, me preguntan y yo les paso una viñeta. En la unidad 3 vamos a trabajar con un estudio de caso basado en estos trastornos, los trastornos neurológicos y del desarrollo. Y por último, vamos a hacer un programa de intervención. ¿Ok? Esas son las 4 actividades que vamos a desarrollar durante este trimestre. Vamos a tener 4 encuentros síncronos una semana antes de la semana de entrega. Es decir, si la semana de entrega es el 4, ya estamos teniendo este. Si la segunda semana de entrega es la 6, vamos a tener el encuentro síncrono en la 5. Síncrono en la 5. En la semana 8 será en la semana 7 y en la semana 10 será en la semana 9. Sin embargo, van a tener también su cronograma de actividades síncronas. Hasta ahorita hemos colocado estos 4 anuncios. Por favor, atentos siempre al foro de anuncios. Bueno, muchachos y muchachas, muchísimas gracias por la oportunidad. Vamos a hacer un trabajo muy bonito para que podamos hacer un buen trabajo. Muchísimas gracias.